Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Esta meditación tiene como objetivo amplificar el sentimiento de amor incondicional dentro de los corazones de cada uno de ustedes. Soy el Arcángel Gabriel. Soy el Arcángel del equilibrio, del amor, de la paz, de la ternura. Estoy aquí para llevarlos en un gran viaje en el ejercicio del amor incondicional. Antes de empezar, haz 3 respiraciones profundas. Visualiza en el centro de tu pecho una pequeña bola de luz. Tendrá el color que quieras. Ella es muy pequeña. Contiene todo el amor incondicional que ya aplican en su mundo hoy. Así que comencemos nuestra caminata. Estás en un camino muy florido, con muchos árboles, muchos pájaros. Oyes el canto de los pájaros. Caminas este camino muy limpio, sin piedras, sin obstáculos. Caminas allí extremadamente feliz, extremadamente renovado. Empápate de ese aire fresco de donde estás caminando. De repente empiezas a notar que algunas flores están marchitas, otras están tiradas en el suelo. Entonces empiezas a sentir pena por esa flor, porque murió. Así que cambia tu forma de pensar. Pensá que ha llegado al final de su camino y que ahora volverá a la tierra a nutrir el planeta, a que broten nuevas flores. Continúe su caminata. Más adelante ves algunos animales muertos en el camino y te das cuenta de que esos animales no cayeron allí por muerte natural. Entonces te sientes enojado con ese cazador que le disparó a esos animales. Inmediatamente cambia tu vibración y date cuenta que ese hombre, ese ser que realizó este acto, todavía no está en el camino correcto, tiene dudas, todavía no ha sido tocado por el amor a los animales. Y lo perdonas, porque comprendes que en su andar aún está muy atrasado, está muy lejos de ese camino tuyo. Está a miles de millas detrás del camino en el que estás. Y lo perdonas porque sabes que aún le queda un largo camino por recorrer para aprender que lo que hizo estuvo mal. Y entonces siente en tu corazón que ese animal está sumamente feliz porque te hizo doler el corazón y puedes ver tu reacción al perdonar a ese ser. Por otro lado, también se convierte en uno más, en la cuota de quien practicó este acto. Y sigues tu camino, el paisaje está cambiando. Ya no hay tantos árboles. Las flores están un poco marchitas y te das cuenta de que tienes la acción del hombre que te rodea. Algunos árboles talados no cayeron naturalmente y también te sientes enojado con ese hombre, con ese ser que cortó ese árbol porque perturbó el sueño de Gaia. Entonces cambias de opinión y perdonas a ese hombre, porque muchas veces le enseñaron que ese era su soporte de vida, que tenía que hacer eso para poder comer, para ganar sus necesidades. No lo juzgues. Es lo que sabe, es esa profesión la que ha elegido, él solo sabe cómo hacer eso. Así que no lo juzgues. Perdónale. Perdónale que no haya descubierto la amplia gama de opciones que tiene para ganarse la vida. Y también está a miles de kilómetros de tu camino, porque eso ya lo entiendes. Y entonces miras ese árbol caído y te das cuenta que en tu casa tienes unos muebles de madera. Entonces, ¿cómo se puede criticar a ese hombre si la gran mayoría de los muebles de su casa estaban hechos de ese material? Y pides perdón a ese hombre por haberlo juzgado, por haberlo acusado. Y sigues tu camino. Ahora el panorama es totalmente diferente. Te acercas a un pequeño pueblo, una ciudad humilde.
con casas muy pobres, donde la gente parece estar muy necesitada. Miras a esas personas y las juzgas. ¿Por qué no buscas una vida mejor? ¿Por qué no buscar aprender una profesión? ¿Por qué aceptan permanecer en esta pobreza? ¿Por qué aceptar la piedad y estar en esta pobreza? Y miras a tu alrededor y te das cuenta de que allí no hay profesiones que puedan ejercer. Están en medio de la nada, solo toman de la tierra lo poco que tienen para comer. Caminar a través de ellos no le dio la opción de algo mejor. Y te das cuenta de que la juzgaste precipitadamente. Y pides perdón por juzgarlos, por criticarlos, por no hacer algo mejor por sus vidas. Desafortunadamente, no saben nada mejor, solo saben eso, porque allí es donde su alma los ha llevado. Y pides perdón y comprendes que toda alma tiene un camino, que cada alma tome las lecciones que el ser tiene que atravesar. Y no entiendes, porque es su andar, no el tuyo. Y sigues caminando, luego llegas a una ciudad un poco más grande. Gente aterrorizada, caminando en un sentido, caminando en el otro, sin importarles lo que tienen enfrente. No se miran a los ojos, no tienen piedad de los demás. Incluso ves gente maltratando a otras personas. Y los juzgas, los criticas. Piensas que eso es absurdo, sin saber si en el pasado de tu alma no has cometido lo mismo. No recuerdas, así que no puedes decir. ¿Qué hizo que esa persona fuera tan grosera? ¿Qué hizo que esa persona fuera tan mala? Y luego también puedes pensar qué hace que esa otra persona sea tan sumisa, tenga tanto miedo, no se imponga, no se defienda, no se ejercite. Tu espacio, también la criticas justamente por eso, por no hacer nada, por dejarse someter. Y criticas todo ya todos los que te rodean, porque nadie mira a nadie. Todo el mundo piensa en su propio ombligo. Y puedes parar un rato y pensar, ¿alguna vez has estado así en tu viaje? Para y piensa, este es el momento de hacer una pausa y pensar si todo eso que estás criticando a la gente en algún momento de tu vida actual, tampoco lo has practicado. ¿Nunca te has peleado con nadie y lo has hecho sentir sumiso? ¿Será que no? Tire de sus conciencias y luego le pides perdón a cada uno de los que pensaron eso, a cada. No importa lo que pensaras de ellos. Pides perdón porque no es tu derecho juzgarlos, no es vuestro derecho condenarlos, no es su derecho tratar de adivinar lo que está pasando allí y simplemente dar una oración. Le pides perdón a cada uno de ellos. Ahora me gustaría que miraras tus pechos. Date cuenta de que esa bola de luz que creaste es mucho más grande. Ya no es tan pequeña. Conserva esta imagen. Y sigue caminando. Llegas a una gran ciudad. A una ciudad extremadamente evolucionada. La gente está un poco peor desde la última ciudad en la que estuviste. Y ves las escenas de extrema violencia. Ves adultos abusando de niños, ves adultos matando niños, matar ancianos, matar a otros adultos. Ves gente robando y sientes miedo. Para. El miedo se apodera de tu alma. No quieres ver eso. ¿Por qué estás viendo todo eso? Solo estás dando un paseo. ¿Y por qué estás viendo todo eso? Porque esta es la gran prueba. Este es el gran punto de parada donde hay que aprender a perdonar a todos aquellos que practicaron estos actos. No importa quiénes sean. ¿Por qué hicieron esto?
no tienes que saberlo. ¿Cómo se permitió esto? Tampoco tienes que saberlo. Solo tienes que entender, los seres extremadamente malos, como dices, son portadores de misiones. Son los portadores de las grandes pruebas para vosotros. Están predispuestos a ello para ser como eres, para ponerte a prueba. Entonces ellos también tienen su misión y están cumpliendo perfectamente cada una de ellas. Y te toca a ti, parado allí, lleno de miedo, mirar a este hermano, porque es tu hermano, y decir, yo tengo mi misión y tú la tuya. Cada uno de nosotros en su referencia, y deja este miedo que ahora te aprisiona en su lugar, irse, y de él emanas el perdón. Perdón por tener que tener una misión tan difícil, mucho más difícil que la tuya. Eligieron este camino, estar en el lado opuesto, pero es el lado que aplica las lecciones. Así que no lo juzgues, no te rebeles, no odies lo que hizo. Lo hizo porque tenía que hacerlo. Aquel alma que sufrió lo que practicó, de alguna manera se preparó para ello, necesitaba pasar por eso, o eligió pasar por eso, así que no lo juzgues. No trates de entender por qué eligió ese lado. Es su elección. ¿Por qué elegiste el lado opuesto? Fue una elección de tu alma. Su alma eligió el otro lado. Así que ambos tienen misiones. Él no entiende el tuyo y tú tampoco entiendes el suyo, y no estás obligado a entender, ni estás obligado a aceptar, solo tenéis que emanar amor y comprender que cada uno es un ser divino, aunque sus acciones no sean divinas. Él es una conciencia divina, y eso está ahí frente a ti. Así que deja de juzgarlo, deja de criticarlo y perdónalo por lo que crees que hizo mal. Piensa que hizo lo correcto, porque esa era su misión, entonces cumplió su misión, para él tiene razón, imagina lo que piensa de ti. Así que no juzgues, solo comprende que cada alma tiene un camino, toda alma tiene una misión y que ninguno de vosotros está obligado a entender, pero tampoco podéis juzgar ni condenar. Si te duele, perdónalo, porque crees que no fue bueno. Así que perdónalo por lo que hizo. Y ámalo incondicionalmente, porque es tu hermano. No importa que eligió otro camino. Ante nuestro Padre barra diagonal Madre Dios, es un hermano. Así que ámalo incondicionalmente. Acéptalo, porque quien ama, acepta al otro tal como es. Entonces esto es lo que viniste a aprender aquí al final de tu camino. Ahora eres un ser humano, listo para aceptar cualquier cosa, sin juzgar, sin criticar, sin condenar, simplemente aceptando que es un hermano cumpliendo otra misión, lo cual a su juicio está mal. No para él, es su misión. Eligió otro camino. Entonces así es como hay que verse. No importa lo que haga, no importa lo que sea, no importa lo que haya hecho. Aceptarlo como un hermano y amarlo incondicionalmente. Ahora quiero que mires tu pecho. La pelota será enorme porque has aprendido lo que es el amor incondicional. Usa mis palabras para tu día a día. En otras situaciones vivirás experiencias muy similares a las que te pongo aquí. Así que recuerda mis palabras. Aceptar al otro tal como es, la forma en que es, independientemente de lo que haga o de lo que haya hecho. Es una chispa divina y por lo tanto es un hermano. Sois hijos del mismo Padre, de la misma creación. Acepta, pues, a tu hermano tal como es, sin juicios, sin críticas, sin discriminación, sin condenas.
Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.